Hola amigos, sean bienvenidos a Vive tus Derechos. Saludamos a todos los que viven en los diferentes ejes carreteros, norte, sur, sureste y sobre todo acá en el casco urbano. Este es un espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Espacio producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, bajo la presidencia del obispo Monseñor John Eduardo Reyes y en la coordinación general la doctora Noraima Ángel. Hoy en nuestro segmento de entrevista vamos a hablar de la corrupción y de cómo esto impacta en la cotidianidad de nuestras vidas. Para conversar del tema nos acompaña Carlos Calderón, es abogado con una discapacidad visual, pero que eso no le ha impedido ser una gran persona y es un gran profesional, especialista en control de la gestión pública, especialista en derecho procesal laboral. Actualmente cursa la maestría en administración de negocios y el doctorado en ciencias de la educación. Bienvenido, Carlos, a Vive tus Derechos. Para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo cordial y un abrazo invisible a todos nuestros televidentes de este prestigioso programa. Carlos, la prolongada y profunda declinación que vive el país en parte se debe a nuestra precariedad de las instituciones, a la falta de desarrollo sostenido y en gran parte al deterioro de la educación. Esos son puntos claves al tema que vamos a tratar hoy. Pero, ¿qué entendemos por corrupción? Bien, la corrupción es un tema sumamente complejo, pero podemos abordarlo desde dos puntos de vista. La corrupción en sentido amplio. La corrupción en sentido amplio puede definirse como esa desviación, ese comportamiento indebido o irregular que tenemos las personas cuando nos apartamos de lo que es lo correcto, cuando nos alejamos de lo que es una conducta decorosa, apropiada en cualquier escenario de nuestra vida. Estamos de alguna manera corrompiéndonos. Cuando faltamos a un amigo, cuando fallamos a nuestros principios y a nuestros valores, estamos en sentido amplio incurriendo en corrupción. Ahora, la corrupción en sentido estricto tiene que ver con la parte legal y se refiere al manejo de los recursos públicos del Estado. Cuando nosotros administramos recursos del Estado y los desviamos para fines distintos a los que realmente están previstos, estamos incurriendo en corrupción. Entonces, en sentido estricto y jurídico, la corrupción viene a ser un delito en contra de los intereses del Estado y por ende de la sociedad como tal. Carlos, ¿cómo impacta la corrupción en la cotidianidad de nuestras vidas? Bien, la corrupción impacta de una manera palpable en el tema de los servicios públicos, por ejemplo. Podríamos decir que esta crisis que estamos viviendo actualmente como país, como nación, es producto de la misma situación de corrupción. El hecho de tener hospitales en mal estado, el hecho de que las carreteras no sirvan, el alumbrado público esté ausente, que haya fallas en los servicios de telecomunicaciones, la alimentación, la educación, todo esto es un reflejo de la corrupción. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un dinero del Estado que debe ser invertido, por ejemplo, para la mejora de los hospitales, de las escuelas, de las carreteras, de las autopistas, de los servicios públicos en general, y resulta que ese dinero es desviado para otros fines, por ejemplo, para cubrir alguna necesidad individual de algún funcionario público que tiene la competencia o el manejo de esos recursos públicos,
Bueno, el hecho de que ese dinero deje de invertirse en lo que se debe invertir se traduce en lo que estamos viviendo hoy en día. Porque resulta que nuestro país maneja o ha manejado muchísimo dinero. Es decir, que por falta de dinero no es que existen las fallas que hoy en día tenemos como país. Las fallas vienen dadas precisamente porque el recurso humano que somos nosotros, y de manera particular los funcionarios públicos encargados de la gestión estatal, pues no han planificado y no han invertido correctamente los dineros del Estado. Entonces, cuando desviamos el dinero que es para el mantenimiento del hospital y se usa para enriquecer a un particular, bueno, estamos presenciando los efectos de la corrupción en nuestra cotidianidad. Resumiendo entonces, corrupción es igual a desvío de recursos públicos, y el desvío de los recursos públicos para los fines originalmente previstos es o genera la consecuencia entonces del deterioro de la calidad de vida y de los servicios públicos de nuestro Estado venezolano como tal. Carlos, acá en este momento estamos hablando un poquito de las instituciones o de los servidores públicos, ¿no? Pero como tal, ¿quién puede, o solamente los servidores públicos son los que pueden incurrir en este delito? O las personas naturales también incurren en este delito. ¿Cómo se...? En el delito de corrupción pueden incurrir absolutamente todos. En primer lugar, los funcionarios públicos. Pero las personas naturales, comunes y corrientes, como usted, amigo televidente, o como yo, podemos ser víctimas o victimarios en el tema de la corrupción. Por ejemplo, cuando yo soy responsable de un consejo comunal y recibo un financiamiento del Estado para ejecutar un proyecto de atención social, y resulta que yo agarro ese dinero y de manera indebida lo utilizo para comprarme una moto o para comprarme un vehículo, por ejemplo, allí yo, siendo una persona natural, estoy incurriendo en corrupción, porque utilicé un dinero que me dio el Estado para financiar un proyecto social y resulta que lo utilicé para una necesidad o un interés netamente particular. Entonces allí podemos observar que tanto funcionarios públicos como personas naturales podemos ser responsables de delitos de corrupción. Carlos, ¿qué leyes tenemos en nuestra legislación para sancionar la corrupción y qué tipos de corrupción existen? Bien, en materia de legislación tenemos muchísimos instrumentos jurídicos que tratan de prevenir y sancionar el tema de la corrupción. Existen convenciones internacionales suscritas por Venezuela en las cuales se establece lo que es la lucha contra la corrupción. La misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla multiplicidad de normas que tratan de sembrar lo que es el valor de la ética en la gestión pública, desde el artículo 2 de la Constitución, cuando dice que somos un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que propugna como algunos de sus valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación, la ética. Entonces, se contempla, por ejemplo, la creación del Consejo Moral Republicano para promover lo que es la ética pública. Entonces, como decíamos, convenciones internacionales, la Constitución de la República, tenemos una ley contra la corrupción que por primera vez fue sancionada en el año 2003 y en el 2014, si mal no recuerdo, se hizo la última reforma de esa ley. Y antes de esa ley existía una ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público. En esas leyes se establecen los distintos tipos de delitos que se relacionan con el tema de la corrupción. Por ejemplo, el peculado de uso, que es cuando tomamos un bien del Estado, por ejemplo, cuando agarramos
una ambulancia de un servicio público de salud y la utilizamos para ir de paseo al tobogán de la selva. Eso, por ejemplo, es un delito de peculado de uso. Les mencionaba hace rato la utilización de recursos otorgados por el Estado para financiar un proyecto social, reparación de calles, cualquier obra o beneficencia pública. Y bueno, resulta que utilizamos ese dinero para comprarnos bienes personales. Ahí también se visualiza el delito de corrupción. Existen muchísimas maneras, el tráfico de influencia, por ejemplo, cuando usted busca, mira, yo quiero lograr un trámite rápido en algún órgano o ente del Estado y resulta que hay que cumplir unos requisitos, pero yo no quiero cumplir esos requisitos. Entonces voy a buscar a un familiar, a un amigo que trabaja allí para que me haga la vuelta, como nosotros tenemos por costumbre decir. Eso es tráfico de influencias y eso también se constituye en un ejemplo de lo que es un delito de corrupción. Y hoy día, Carlos, los famosos gestores. Bueno, dependiendo de la forma en que eso se visualice, porque el Código Civil contempla la posibilidad de contratar lo que se llaman los servicios de un mandatario. Es decir, de repente usted vive en el estado Amazonas y necesita realizar algunas gestiones en la ciudad de Caracas y usted no puede viajar, perfectamente el Código Civil te da la posibilidad de que tú puedas contratar a una persona para que te haga las diligencias en Caracas en nombre y representación tuya. Lo que está mal es que un funcionario del Estado, ¿verdad?, que labore allí mismo en la administración pública, utilice su cargo para incitar a las personas a que le den algún tipo de contraprestación adicional para acelerarle algún trámite, porque se supone que hay muchísimos trámites que la ley te dice que son gratuitos y que igual tienen que ser rápidos, tienen que ser eficientes, tienen que ser eficaces. Entonces, si tú te consigues con un funcionario público que a propósito te hace más lento el procedimiento, te pone muchas trabas, te pone un sinfín de cuestiones burocráticas simplemente para que el asunto se te retrase, para al final asomarte como que la opción en la que te dice, bueno, mira, esto tarda mucho, pero si tú quieres que te salga más rápido, me pasas algo por ahí y yo te puedo sacar esto en un tiempo récord. Eso sí es ilegal y eso es corrupción. ¿Ve? Pero esto hay que separarlo de lo que planteaba al principio, de lo que es un contrato de mandato o una gestión de negocios que es perfectamente válida, que cuando usted contrata a una persona que no trabaja en la administración pública para representarlo en algún acto personal, y para eso, bueno, usted hace un contrato, lo lleva a la notaría, usted le paga sus honorarios, sus viáticos, eso es una cosa diferente, pero hay que diferenciarlo de esto que ha estado pasando muchas veces, de que hay funcionarios públicos que te exigen ciertas contraprestaciones para acelerarte los trámites. Carlos, vemos que hay un cúmulo de leyes, ya no será por falta de ley que está la corrupción como inserta en el Estado venezolano, en los venezolanos. Pero, ¿dónde está la gente? ¿Dónde queda la gente? Carlos, ¿qué acciones puede ejercer la sociedad civil en contra de la corrupción? Bien, lo que podemos hacer nosotros como sociedad civil, como pueblo, es muy variado. Para empezar, las leyes contemplan una serie de acciones, ¿verdad?, a través de las cuales los ciudadanos podemos ejercer un control sobre la gestión pública y sobre la calidad en la administración de los recursos públicos. Por lo tanto, si nosotros estamos en conocimiento de que hay algún delito de corrupción, pues la ley nos permite denunciar. En primer lugar, esa es una primera opción. Denunciar, podemos ejercer lo que hoy en día se llama la Contraloría Social.
podemos fiscalizar la calidad de las obras, de los servicios públicos, podemos ser agentes de control y de réplica de información de aquello que no esté funcionando. Eso por un lado. Y por el otro lado, podemos también ir sembrando, las semillas de un comportamiento moral más adecuado. Y esto empieza con el tema de la educación. Es decir, hay que ir fortaleciendo a nivel de las escuelas, a nivel de las instituciones públicas de educación, el tema de los valores ciudadanos y de lo que es el respeto, no solamente el respeto hacia el prójimo, sino el respeto por lo que es la rectitud en nuestro comportamiento, hacer bien las cosas, administrar correctamente las cosas, los recursos, respetar lo ajeno, aprender el hecho de que podemos tener una buena calidad de vida, podemos ganarnos nuestras cosas de manera limpia, de manera transparente, con el sudor de nuestro trabajo, como dice por ahí, con el sudor de nuestra frente. Podemos hacerlo de manera digna, es decir, podemos tener una calidad de vida, tener las cosas que nosotros requerimos para satisfacer nuestras necesidades con base a un trabajo limpio, sin necesidad de robar, sin necesidad de hurtar, sin necesidad de tomar las cosas que no son nuestras, ya sea a nivel del Estado o a nivel de las relaciones sociales. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas para enfrentar el flagelo de la corrupción. Hay una creencia compartida en la sociedad venezolana de que si eliminamos la corrupción se terminan todos los problemas. ¿Qué hay de cierto acá? Bueno, mi punto de vista particular es que lamentablemente la corrupción no se va a poder eliminar en su totalidad, pues la corrupción forma parte de los vicios y de los defectos que tenemos como seres humanos. Así como no se van a poder acabar totalmente las enfermedades, así como no vamos a poder lograr un ser humano perfecto, ¿verdad? Porque el ser humano incurre pues por naturaleza en error, en equivocación, como dice el refrán, errar es de humanos. Pues así es el tema de la corrupción. La corrupción forma parte de esos vicios que no vamos a poder eliminar del todo, pero que sí podemos disminuir a su mínima expresión. Es decir, podemos aprender a tener un comportamiento social y nacional más recto, más transparente, más respetuoso de las leyes, de las normas jurídicas y de las normas morales y éticas, y con este cumplimiento de normas podemos lograr que la corrupción se reduzca a lo más mínimo. Es decir, quizás no encontremos en el mundo un país totalmente incorruptible, pero sí podemos conseguirnos o podemos ser un país con el menor índice de corrupción en sus instituciones y en su sociedad. Por lo tanto, yo creo que hacia allá tenemos que dirigir nuestras acciones y nuestros pensamientos. Ciertamente soñar no cuesta nada, ¿verdad? Sería hermoso pensar en un país totalmente libre del vicio de la corrupción, y que eso sería la causa o la punta de lanza para acabar con los problemas de nuestra sociedad. Pero como en la práctica eso es muy difícil llevarlo a cabo, lo que sí podemos hacer de verdad es hacer un mejor país, ser mejores ciudadanos y por ende menos corruptos. Esa es creo yo, la perspectiva que podemos lograr. Carlos, ¿podemos, o la sociedad civil organizada, puede elaborar un plan, una guía contra la corrupción? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer como una especie de manual? ¿Podemos tener un...? Sí, y de hecho, permítanme decirles que a nivel internacional existen planes, manuales, indicadores de lo que es una gestión de calidad, y es allí donde radica
lo que comentaba al principio del programa, de que existen convenciones internacionales suscritas por Venezuela donde se contempla la lucha contra la corrupción. Bueno, básicamente esas convenciones internacionales están basadas en planes elaborados para tratar de mitigar los efectos de la corrupción y tratar de combatir la conducta del ser humano que tiende hacia la corrupción. Y sobre la base de esos planes internacionales, pues se han elaborado planes nacionales. De hecho, constantemente hemos escuchado a través de los medios de comunicación como el propio presidente de la República, el propio fiscal general de la República, doctor David William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, han hablado constantemente de emprender estos planes de lucha contra la corrupción. Es decir, esos planes existen a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local. Y de hecho hay muchas organizaciones, fundaciones, ONG que se encargan de trabajar a profundidad estos temas y han elaborado manuales, han elaborado instrumentos que nos pueden servir a todos y cada uno de los ciudadanos como una guía para aprender a manejar estos temas de la corrupción. Y nosotros en particular, pues tanto dentro de una organización en la que estemos inmersos, inclusive en nuestras casas, dentro de nuestras familias, podemos ir sembrando comportamientos y valores que tienden hacia esos planes particulares de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, cuando usted le dice a un hijo, mire, si usted ve que a una persona se le cae un dinero del bolsillo, usted viene detrás de ella y usted le dice a ese niño, mire, recoja eso y dígale a la persona, mire, se le cayó esto. Eso, por ejemplo, es una muestra de lo que es un plan contra la corrupción. Porque en lugar de que el niño vea eso y diga, ay, mira lo que se le cayó, qué chévere, me hice mi agosto, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y por allí vienen los planes. Entonces los planes vienen en sentido institucional y también en el sentido familiar, en el sentido personal. Por allí entonces concluimos diciendo en esta pregunta entonces que sí es posible no solo elaborar un plan en concreto, sino que también podemos visualizar muchos de los planes que ya están por allí circulando, que se consiguen en internet y pues guiarnos de allí para emprender esta lucha contra la corrupción. Carlos, el país se encuentra en este momento pues con numerosos errores que hemos también cometido, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, lo que nosotros muchas veces escuchamos, que las riquezas naturales, que prácticamente Dios nos lo concedió, ¿no? Pero lo importante es, eso no es lo importante, las joyas, los bienes materiales, sino la gente, la calidad de la gente, lo que tú comentabas, la educación. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos los que en este momento nos están escuchando para tratar de apoyarnos y salir adelante, sobre todo? Bien, puedo decir dos cosas como mensaje final. En primer término, hay que señalar que existen países en el mundo que no tienen recursos naturales abundantes, que no tienen grandes paisajes, no tienen cuantiosas riquezas, no son una potencia energética, por decirlo de esta forma, pero con la sola calidad de su gente, son países que han logrado salir adelante, catapultarse y potenciarse hacia el desarrollo. Así como hay otros países, por supuesto, que teniendo todo esa calidad de pueblo, esa gente que se esmera y que lucha por sobreponerse a sus adversidades, por supuesto también cuentan con recursos naturales. Son países bendecidos por Dios en el sentido de que cuentan con lo necesario para salir adelante, para conseguir los recursos que necesitan y financiar sus políticas sociales. Hay países que han logrado salir adelante en ese sentido, como también hay países que tienen todos los recursos naturales, tienen toda la potencia del mundo,
pero lamentablemente quizás la misma falta de conciencia colectiva de la población en no saber aprovechar esos recursos ha traído como consecuencia pues que existan países con muchísimos recursos y muchísimas potencialidades, pero igual siguen siendo países pobres, países subdesarrollados. Y creo que lamentablemente esta es la situación que le ha tocado vivir a nuestro país. Fíjense, somos el 7º país del mundo con las mayores reservas de agua dulce. Somos el país que forma parte del bosque tropical más grande del mundo, que es la selva amazónica. Tenemos el país con la catarata más alta del mundo, que es el Salto Ángel, y es un gran atractivo turístico. Somos un país que tenemos llanos, tenemos montañas, tenemos médanos, tenemos desiertos, tenemos, bueno, la capital de Venezuela, una ciudad rodeada por un hermoso valle, que es el Cerro del Ávila o el Parque Nacional Guaraíra Repano, como se le conoce también. Tenemos playas, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos un sinfín de recursos. Pero ¿qué es lo que ha faltado al final? Ha faltado la voluntad de nosotros como población de realmente salir adelante, de aprovechar esas potencialidades, esas numerosas ventajas y utilizarlas como un instrumento para lograr grandes cosas y lograr cosas buenas, cosas positivas para nosotros mismos como población. Entonces, eso nos lleva a la siguiente, al segundo aspecto, el segundo elemento de mi mensaje. Y es que tenemos que quitarnos esta costumbre de echarle la culpa de nuestros problemas como país a los políticos. Ya debemos dejar de estar en este tema de que esto es culpa de los políticos, de tal o cual partido, o que esto es culpa de los empresarios con su actitud capitalista, o que esto es culpa de los países que intervienen y se meten en nuestros asuntos, sean de derecha o sea de izquierda. No, nosotros tenemos que quitarnos de eso, o alejarnos de ese comportamiento y empezar a visualizar dentro de nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, ¿de dónde viene el político, Yubisay? Viene prácticamente del mismo pueblo. ¿De dónde viene el empresario? Viene del pueblo. ¿De dónde venimos todos? Pues venimos del pueblo. Entonces, ¿qué denota eso? Que no es que cuando una persona se hace político o se hace empresario se vuelve corrupta. No, quiere decir que estamos transportando con nosotros una serie de vicios que tenemos que aprender a manejar y a controlar. Entonces, en la medida que nosotros seamos mejores como ciudadanos, seamos mejores como sociedad civil, como pueblo organizado, seamos cada uno de nosotros mejores, así se va a ver la transformación verdadera en nuestro país. Cuando ya tengamos una población más preparada, más culta, más respetuosa de sus derechos y de sus deberes, vamos a ver cómo entonces vamos a ser más exigentes con los políticos, ¿verdad? Los que quieran optar a un cargo público de elección popular, pues vamos a verlos a ellos más cuidadosos en ganarse nuestra confianza para votar por ellos. Y nosotros también vamos a ser más exigentes. Ya no vamos a estar pensando tanto en que, bueno, ¿qué me va a dar para que yo vote por él? No, tenemos que ser capaces de ver qué es lo que él propone, qué trae como plan de gobierno o como plan de control parlamentario. O sea, qué es lo que esa persona trae para lograr un desarrollo de nuestro país, un desarrollo nacional. Cuando cambiemos todas estas mentalidades, tengamos por seguro que vamos a ser un país mejor y un país que poco a poco va a ir deslastrándose de este flagelo tan tremendo que nos ha golpeado muchísimo durante largo tiempo y sobre todo en los últimos tiempos, hay que decir, que es el tema de la corrupción. Así que los invito a todos a reflexionar, a hacer una introspección, a hacerse una autoevaluación y ver, oye, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Cuáles son mis faltas? ¿Cuáles son mis defectos? ¿En qué estoy fallando yo como ciudadano?
Una vez que yo haga esa autoevaluación, entonces empiezo a trabajar sobre eso y voy ayudando a mi hermano, a mi amigo, dándole esos consejos de rectitud, de hacer bien las cosas, de no fomentar las malas prácticas. Y entonces así poco a poco eso se va a ir expandiendo como una especie de virus, pero un virus positivo, que siempre lo bueno y que busque lo mejor y que procure hacer lo correcto. Creo que ese es lo fundamental en este tema. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y compartir, pues para nosotros esto fue una clase, no solamente acá en el estudio, sino creo que para todos los televidentes, porque ese es el propósito también de este programa, de educar, de informar y sobre todo de ser positivo y propositivo también. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Yovisay, y gracias a todos los televidentes.